No usarías el celular como pisapapeles ni colgarías la compu como si fuera un cuadro. Bueno, nosotros hacemos todo el tiempo eso como profesionales. Hacemos cosas que no deberíamos hacer. No deberíamos hacer anteproyecto gratis ni trabajar más horas. O sea, para una entrega no dormir o quedarse los fines de semana trabajando o al resto del equipo. Y muchísimo menos pensar que trabajar más horas va a hacer que nuestro estudio pueda crecer. Vos tenés experiencia, sabés exactamente qué hacer, sobre todo en la obra. Lo que pasa es que muchas veces te pasa por arriba el hecho de no tener procesos, sistemas, una metodología que te termine articulando toda tu experiencia, tanto para la oficina técnica como para que la obra no se frene. Y muchas veces uno quiere empezar a ordenarse no solamente para uno, para no olvidarse el paso a paso, sino también para poder delegar. Es decir, yo le doy un manual a una persona y que sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer y yo empezar a tener un poco más de tiempo, que es lo que me falta si quiero tener más proyectos. Mi nombre es Iván Haynes, arquitecto, trabajo hace 15 años dentro de la arquitectura y la construcción en mi estudio de arquitectura y abrimos las puertas de nuestro estudio para aquellos arquitectos que tengan su estudio y que quieran empezar a crecer y escalar su negocio, que tengan clientes entre 1 y 3 proyectos, que estén facturando entre 2 y 7 mil dólares mensuales, pero que quieran empezar a crecer su estudio trabajando menos horas. Y para eso te voy a decir las claves fundamentales para que eso empiece a ocurrir. Primero, delegar. Pero para poder delegar, primero hay que ser eficiente. Para ser eficiente, primero hay que tener procesos. Para tener procesos hay que entender primero cómo funcionan para recién ahí dárselo a alguien y que esa otra persona pueda ser tan eficiente como el proceso lo pide. Porque cuando uno delega, tiene que hacer seguimiento, controlar. Son dos palabras que siempre van juntas. A ver, es imposible que crezca nuestro estudio si no delegamos. Y para eso tenemos que tener manuales, checklists, procesos súper claros, no solamente para delegar 1 o 2 proyectos, sino para delegar los proyectos que sean y la escala que sea dentro del nicho que yo estoy trabajando. Entonces es muy importante poder delegar con un proceso claro, pero primero uno lo tiene que entender como director, como líder de negocio. A veces pasa que uno delega muchos de los trabajos en un arquitecto recién recibido o a veces en un maestro mayor de obras porque más o menos entiende el uso de algunos programas tecnológicos novedosos y ya con eso le damos toda la estrategia del negocio. Pero a veces no es así. Lo que tenemos que hacer nosotros es nosotros marcar la dirección al arquitecto junior o al colaborador que sea y desde ahí trabajar. Él no viene a marcarnos a nosotros la dirección, porque los que somos y lideramos el negocio tenemos que ser nosotros. La dirección la marcamos nosotros. Y para eso hay que entenderlos de una manera muy clara, tanto de evaluación de anteproyecto, como cómo se estructura un proyecto ejecutivo, cómo se optimiza, cómo se integra la IA a todo esto, ya sea para renderizar o para empezar a controlar la producción y después hacer un control integral dentro del proyecto. 2. La mejora constante. Se trata de desarrollar una máquina predecible que se va todo el tiempo iterando, es decir, se va mejorando constantemente. Nosotros no tenemos el mismo proceso que hace 6 meses, lo vamos todo el tiempo iterando, mejorando, que es un concepto de Lean Construction, el hecho de la mejora constante. Y esto, además de probarlo y mejorarlo, se tiene que ir documentando para que esas mejoras se apliquen a todos los proyectos y que queden documentados para que después, a medida que se va avanzando en ese proyecto, quede registrado con un checklist o con un manual y no haya dudas de que ese es el nuevo proceso del estudio. Ese proceso, por supuesto, no es que aplica a todas las instancias de un proyecto, porque no es lo mismo una remodelación que una obra nueva, que trabajar en real estate, un desarrollo inmobiliario o una vivienda. Entonces, de acuerdo a lo que yo esté desarrollando el proyecto, es el proceso que voy a desatar. En nuestro caso solamente trabajamos con desarrolladores inmobiliarios dentro del real estate y todos los procesos los podemos unificar dentro de ese criterio. Pero incluso a veces existe la posibilidad de que sea una reforma, una remodelación o una reutilización de un proyecto o de una obra nueva, puede ser con o sin demolición. Existen algunos cambios, pero para eso vamos aclarando cada uno de los pasos dentro de ese proceso y todo el tiempo pensamos en mejorarlo. Si vos mejorás el proyecto, hace que puedas traer tu facturación lo antes posible. Si vos traes tu facturación, quiere decir que el proyecto lo vas a terminar más rápido, puedes estimar un flujo de caja y además podés tomar más proyectos. Entonces ahí empieza a ser predecible la forma de producir dentro del estudio. De esa manera podemos empezar a tener y percibir mayor retorno de inversión y pasar de un estudio de arquitectura a un negocio totalmente rentable. Y un negocio rentable no solo para nosotros, sino para nuestros clientes. Y para que sea rentable para nuestros clientes, tenemos que entender cuál es el valor que nosotros agregamos a ese proyecto, a ese producto. Hoy la forma de que nuestros clientes, por ejemplo el desarrollo inmobiliario, se diferencian es con el producto, es decir, con el proyecto de arquitectura. No hay otra manera,
Porque cuando no se diferencian con eso, empieza a ser un commodity. La forma de diferenciarse, es decir, de aumentar el valor, es con ese proyecto. Y para que ese proyecto aumente el valor, hay que entender al cliente. Y para eso es que justamente mejoramos todo el tiempo los procesos, para tener más tiempo y ese tiempo que ganamos, dárselo al entendimiento del negocio del cliente, no solamente el nuestro. 3. El valor del servicio. A veces uno piensa que cobrar menos se hace más competitivo porque puede ser que te den el proyecto, pero a veces bajamos tanto el precio que nos terminan comparando por eso, por un presupuesto. Lo que nosotros hacemos es, como subimos el valor, subimos el precio. Una cosa está atada a la otra. Nosotros no podemos subir el valor si no podemos subir el precio del proyecto. Y para que esto ocurra, tenemos que entender al cliente al que nos estamos dirigiendo. El hecho de, además de subir el valor y el precio, hace que primero nos diferenciemos muchísimo de nuestra competencia, porque empezamos a entregar cosas que el otro no da. Por ejemplo, análisis de unidades funcionales en relación a las cocheras, proporción o relación entre metros cuadrados y metros a construir, por ejemplo, vendibles y a construir. Tal vez también puede ser la fecha de entrega del proyecto o de la obra, reducción de sobrecostos, ¿no? Un montón de cuestiones que a nuestros clientes les interesa mucho y sabemos que podemos mejorar con la entrega del servicio. Eso nos permite subir un poco más los honorarios, ¿no? Y diferenciarnos de la competencia porque empezamos a especializarnos y ser bastante más competitivos, no solo por la entrega de servicio, sino también por el valor que damos. Por supuesto, no solamente en proyectos, sino también en la obra. Se puede subir muchísimo el valor de la obra. Pero bueno, eso es para otro video porque es muchísimo más extenso. Lo importante es hacer foco en el negocio, no en los planos de arquitectura. A nosotros no nos contratan para hacer plantas, vistas, cortes, 3D, renders. A nosotros nos contratan para tener y brindar un negocio sólido, un negocio rentable. 4. El diferencial. Es muy importante el diferencial no solamente como producto, sino también para que primero nos contraten. ¿Cuál es la diferencia que tu estudio puede tener que el otro no? ¿Por qué te tienen que contratar a vos? ¿Qué es lo que das que el otro no? Un diferencial, por supuesto, se marca primero a través, como les venía diciendo, de los honorarios. Y los honorarios no están atados al costo. El costo no tiene nada que ver con los honorarios que yo tengo. A lo sumo puede llegar a ser los metros cuadrados, pero no el costo en sí, sino el valor y el diferencial que nosotros entregamos. Eso es lo que nos permite a nosotros poner precio de nuestros honorarios, el valor y el diferencial. En nuestro caso, por ejemplo, somos un estudio de arquitectura que trabaja solamente con desarrolladores inmobiliarios de hasta 3.000 metros cuadrados en crecimiento en Cava y en Corredor Norte. Fíjate lo preciso que fuimos al momento de definir nuestro nicho. Esto a nosotros nos permite el hecho de ir más allá del nicho tradicional que es desarrollos inmobiliarios, ir más profundo, porque esto nos permite a nosotros entender más a este cliente. Y empezamos a pensar qué tipo de unidades vamos a utilizar, 1, 2, 3 ambientes para ese producto, si conviene un mono o conviene tal vez 2 o 3 ambientes, si es un perfil inversor o es un consumidor final, cuántas ventas vamos a tener en pozo y cuántas a estrenar. Empezamos a pensar cuántas cocheras necesitamos, qué unidades convienen que tengan una mejor orientación y en base a la altura también, y cuáles no, en función de las ventas o las preventas, para que el desarrollista se haga de una buena caja y pueda financiar la obra durante el transcurso de toda la obra y pueda seguir financiándola. Estas cosas a nosotros nos permiten diferenciarnos porque vamos muy profundo en el nicho. Y para que esto ocurra, tenemos que entender al cliente. Y para poder el cliente no podemos estar agotados o tapados por el día a día, por lo operativo que nos lleva el negocio. Tenemos que tener el tiempo para entenderlo y delegar lo que podemos delegar, pero esa es la clave. Saber que siempre necesitamos un estudio de mercado, saber cuántos metros cuadrados vendibles o a construir o partes comunes tiene el proyecto y entender que la relación ya sea rentable. Nosotros vemos que esa relación tiene que ser rentable, pero no es determinante al momento de ofrecer el servicio, porque la rentabilidad la hace, como decimos, la diferencia, el producto en sí, no cuántos metros cuadrados querés meter. Porque si vos tenés tantos metros cuadrados, significa, y querés buscar más, significa que después vas a terminar haciendo unidades súper apretadas que no entienden al cliente, que no entienden tu nicho, y eso hace que te cueste más la venta y te sobre ofertes y quieras vender todo en pozo para no quedarte sin caja a lo largo de la obra. Como conclusión, nada de todo esto puede ser posible si nos tapamos con un trabajo del día a día, de cómo es la documentación, de problemas del equipo que no sabe cómo resolver. Uno como director de negocio no lo tiene claro y tampoco lo tiene claro el otro. Entonces estas cosas nos pasan por arriba. Y si queremos escalar no solamente el negocio, sino también el tipo de clientes, tenemos que saber bien
qué valor aportamos y de qué forma. Y cuando algo no crece, no es que se quede estático. Cuando algo no crece, va cayendo de a poquito. Y la idea es que no pase eso, sino no solamente que no caiga, sino además que crezca. Y para eso hay que hacerse mucho soporte de procesos, metodología ya probado y que sabemos que funciona. Si te gustó el video, suscríbete, dale like porque a nosotros nos sirve mucho para que crezca el estudio, que crezca la escuela y poder seguir haciendo videos que aporten mucho, mucho valor.